Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa. En esta ocasión es la segunda parte sobre el templo de Debod. Ya vimos la historia del templo de Debod y ahora nos vamos a centrar en la visita. Para ello pues vamos a ir siguiendo un recorrido como si estuviésemos haciendo una visita guiada. Empezando por el exterior, por los pilonos, que es lo primero que vemos, aunque curiosamente en la visita suele ser lo último que se ve. El exterior, veremos todo el resto del exterior, y luego la entrada, la capilla norte y el Mamisi, la capilla de Adriyalamani, la naos, las capillas laterales y ya subiremos a la planta superior donde veremos el final del templo. Terminaremos el vídeo hablando un poco de las memorias del templo y dejaré una serie de enlaces y bibliografía. Comenzamos la visita, como he dicho, por los pilonos. Antes de nada hay que indicar que en la arquitectura egipcia los pilonos son grandes portales que sirven como acceso a los templos. Están construidos en piedra arenisca y muestran la austeridad típica de los templos tardíos, sin relieves tan abundantes como los de épocas anteriores. Son pequeños y sencillos, reflejo de un templo provincial de Nubia. Originalmente el templo de Debod constaba de 3 pilonos, tal como fue registrado por viajeros y arqueólogos hasta 1896. Sin embargo, a inicios del siglo XX ya se había derrumbado el tercero. El segundo pilono contenía una inscripción griega documentada por Anton von Profket en 1830. Esta inscripción relata la ofrenda del pilono a la diosa Isis por parte de los monarcas Ptolomeo VI Filometor y Cleopatra I. El segundo pilono, a izquierda y derecha del disco alado, tiene la inscripción jeroglífica Vejedeti, gran Dios, Señor del cielo, con plumas multicolores, el que sabe desde el horizonte, el primero que da vida eternamente. En cuanto a su estado de conservación, son de los elementos del templo que más han sufrido, tanto el desgaste de estar expuesto al clima y las condiciones atmosféricas de Madrid, incluidas sus aves, como al vandalismo. El número de graffiti modernos que podemos encontrar en los pilonos es abrumador. Junto a la muestra de vandalismo moderno, también podemos encontrar graffiti antiguos, realizados en su ubicación original. Entre los más curiosos destacan los que veis ahora en imagen, unos dromedarios del segundo pilono, que también pueden verse en otras partes del templo. Si no los veis bien, no os preocupéis, es normal no verlos bien porque con la luz natural es muy complicado. A continuación os dejo una fotografía que fue tomada después de llover y que hizo que fuese mucho más sencillo distinguirlos. También está referido un término griego, proskinema, ubicado en el segundo portal. No ha podido ser localizado una segunda inscripción griega registrada por Lepsius en este mismo portal y que tampoco encontró Roder en 1907. Yendo ya hacia el resto del exterior, debemos indicar que los relieves exteriores son los más tardíos del templo. La fachada actual, de hecho, es una reconstrucción del original, destruida en 1868. Los capiteles son reproducciones de los originales, excepto el del extremo norte, que es original. Si realizamos un recorrido hacia la derecha, según vemos el templo de frente, una vez hemos atravesado los pilonos, o lo que es lo mismo hacia el norte, encontraremos en este muro norte una muestra más de graffiti. Concretamente, una fila de unos 10 dromedarios guiados por 2 personas que los llevan de las riendas. Un poco más allá, separado por 2 bloques de piedra, se dibuja un rectángulo que podría simbolizar el lugar donde la caravana se detiene a descansar. Si os fijáis en la imagen que tenéis en pantalla, es muy similar a la que vimos en los pilonos. Por lo general, estas representaciones se han vinculado con grupos nómadas nubios que convivieron en tiempos del Imperio Romano y Bizantino. Sin embargo, el estilo tan esquemático y la ubicación de los grabados hace pensar que quizás fueron realizados más tarde. Además de esa gran escena, también se distinguen pictogramas de cuadrúpedos en el segundo portal y en las fachadas norte y oeste del templo. Ya en el muro oeste encontramos la única decoración exterior del templo. ¿Y qué podemos decir acerca del deterioro de toda la zona exterior? Básicamente que es igual de evidente que en los pilonos. No tiene graffiti modernos como en estos
pero también cuenta con varias inscripciones y un deterioro de la piedra muy evidente, producto de las heces de los pájaros a lo largo de todos los muros, así como de diferentes desperfectos en las piedras. Y entramos propiamente al templo. Según lo hacemos, lo primero que encontramos es un acceso que nos conduce de frente a la capilla de Adiyalamani. A la izquierda las escaleras que conducen a la terraza y el mamisi, y a la derecha a la capilla norte y la recepción que tienen habilitada para darte un plano del templo y validar tus entradas. En el vestíbulo y la fachada principal se realizaron relieves donde el emperador romano Augusto aparece representado como un rey egipcio, realizando ofrendas a los dioses. Esta iconografía buscaba legitimar el poder romano en tierras egipcias, mostrando continuidad con las tradiciones locales. En ellos se representa al emperador Augusto en su papel de rey, ofreciendo dones a distintas divinidades egipcias. A la izquierda aparece entregando vino a Yehuti, gesto que provoca alegría en el dios, y también un cesto de frutos a Amón y Magesa, quienes le responden con bendiciones de sustento y abundancia. Estas escenas subrayan la relación ritual entre el gobernante y los dioses, mostrando cómo las ofrendas aseguran la satisfacción del Ka y la reciprocidad divina. En el lado sur, Augusto ofrece cabezas de cañizo a Osiris e Isis, acompañado de largos títulos que lo presentan como hijo de Ra y protector de las dos tierras. Osiris lo reconoce como rey justo y señor de los campos, mientras Isis lo exalta como soberana poderosa. Finalmente, otro relieve lo muestra sacrificando animales en honor a Isis, quien le promete victoria sobre sus enemigos y lo legitima como señor de la fuerza. En conjunto, estas escenas refuerzan la imagen de Augusto como gobernante divinizado, garante del orden y protegido por las principales deidades egipcias. A la derecha, pasada la recepción, encontramos la capilla norte, que está dedicada a proyectar un audiovisual, en español, inglés y francés, sobre el templo y que pretende ser la introducción a la visita. Sobre la entrada de la capilla podemos observar el detalle del disco solar alado, que tenéis en la imagen. Y en la zona de la izquierda, además de las escaleras que subiremos cuando terminemos con la planta baja, se encuentra el mamisi, al que actualmente no es posible entrar. Se trata de una capilla vinculada al nacimiento divino, añadida en época tolemaica y romana, que refuerza la conexión del santuario con los ciclos de fertilidad y legitimidad real. De hecho, el término significa casa de nacimiento, y era un edificio anexo a los templos principales dedicado al mito del nacimiento del hijo divino de una triada, padre, madre e hijo. El problema es que no sabemos con certeza qué dios habría sido el protagonista de ese nacimiento. Lo más lógico sería pensar en un hijo de Amón de Debod y Satis, las divinidades locales, aunque también se han estudiado otras posibilidades, como el dios león Magesa o incluso Manduli, un dios halcón venerado por poblaciones nubias. Ya si hablamos del deterioro, en esta zona del templo no lo hacemos en los mismos términos que en el exterior. Aquí no vamos a encontrar el vandalismo moderno de antes, pero sí ciertos elementos producto del remontaje del templo que chirrían, y que se deben sobre todo al uso de diferentes piedras para reconstruir el templo y a la colocación de algunos bloques en los que falta parte de la decoración, como en el ejemplo que podéis ver en pantalla. Entramos por fin en la parte más antigua del templo, como vimos en el anterior vídeo. De esta capilla destacan los relieves de Adiyalamani realizando ofrendas a diferentes dioses. Podemos ver dibujos de los relieves en unos paneles situados a la altura de la cintura, que además nos permiten pulsar unos botones que iluminan el relieve que queremos ver en cuestión. Los relieves de la capilla muestran al rey Adiyalamani en constante diálogo ritual con las divinidades egipcias, reafirmando su legitimidad y su papel como soberano protegido por los dioses. A la entrada, Yehuti y Horus purifican al monarca con el agua de la vida y la felicidad, asegurándole salud y victoria sobre sus enemigos. En escenas posteriores, el rey aparece frente a Amón, Su y Tefnut, recibiendo de ellos la promesa de paz, dominio sobre tierras extranjeras y la perpetuidad de Ra en el cielo. Estas imágenes refuerzan la idea de un rey que, mediante sus ofrendas, garantiza el orden cósmico y la prosperidad de Egipto. En la parte inferior y superior de los muros
El rey ofrece frutos, perfumes, panes y agua a Harpócrates, Uayet, Amón, Mun, Onum, Satis y Anuket. Cada divinidad responde con dones simbólicos: fertilidad, abundancia de alimentos, un hilo generoso, la doble corona y la eternidad como soberano. El intercambio ritual convierte las ofrendas materiales en bendiciones espirituales y políticas, consolidando la imagen del monarca como hijo de Ra y servidor de Isis, capaz de mantener la armonía entre los dioses y los hombres. Finalmente, en las escenas de los muros laterales y esquinas, Adi-Yalamani entrega collares, sistros, pectorales y perfumes a Isis, Osiris, Min, Neftis y otras divinidades. A cambio recibe protección, alegría, fuerza, victorias y la promesa de jubileo sin fin. Isis y Osiris lo reconocen como heredero legítimo y soberano, mientras diosas como Nekhbet y Hathor lo coronan y lo protegen. En conjunto, los relieves de la capilla narran un ciclo de legitimación. El rey ofrece devoción y dones y los dioses le otorgan poder, vida y dominio eterno sobre las dos tierras. Hay que entender que la capilla no era solo un templo, sino también un instrumento político. En época tolemaica, dos cleros rivales se disputaban el poder en Nubia, el de Isis en Philae y el de Chnum en Elefantina. Los reyes griegos favorecieron a Philae y eso provocó tensiones. Para aliviar esas tensiones, Debod se levantó como un templo doble, dedicado tanto a Amón de Debod como a Isis de Philae. Esta mezcla buscaba equilibrar fuerzas, aunque con el tiempo Isis ganó protagonismo. En cuanto al estado de esta zona, tampoco es ideal, como podéis ver en la imagen, con fracturas, huecos, etc. Originalmente había dos naos. Primero, que hay que entender que el naos es la estancia sagrada donde se encontraba el dios y que accedemos una vez pasada la capilla de Adi-Yalamani. El actual es el más pequeño de los dos naos que había originalmente y está dedicado por Ptolomeo XIII. El que falta estaba mandado construir por Ptolomeo IX. Griffith y Porter creen que el naos perdido se encuentra en el Louvre. Es más probable que se trate de los restos de un naos encontrado en el pueblo de Ganli, a 22 kilómetros al sur de Debod. El naos actual está reconstruido. El hecho de que hubiese dos naos refuerza lo que hemos dicho antes acerca de congratular a dos cleros al mismo templo, y es algo que solo vemos en este templo y en Colombo, donde también hay un culto a dos dioses en el mismo. El naos que podemos ver tiene una decoración en la parte inferior del dios del Nilo en forma dual unido por papiro y lino. En cuanto a su inscripción, podemos decir que figura la titulatura del donante, Ptolomeo XIII, Neos Dionisios, escrita con ligeras variantes con respecto a sus otras inscripciones conocidas. La organización no se hace en un orden canónico, para adaptarse así al soporte. La columna de la izquierda muestra el nombre de Horus y el de coronación, seguidos de un texto perdido que debía de incluir el nombre de la esposa real, según parece desprenderse de los últimos signos. La columna derecha incluye los nombres de Horus de oro y hijo de Ra, seguidos por un epíteto real y la dedicatoria del naos a Amón de Debod. No hay nombre Nefti, que debió ser eliminado en la búsqueda de una simetría en la organización de los cuatro nombres restantes. En lo referente al estado del nao también encontramos graffiti, en concreto en la parte izquierda según lo vemos de frente, como podéis ver en las imágenes. A ambos laterales del naos encontramos las capillas laterales, valga la redundancia, que actualmente están vacías. En ellas se proyectan unos mínimos textos sobre su uso en la antigüedad. Hay poco que contar en esta parte, la verdad. En ambas capillas veremos unos agujeros, como veis en la imagen, que comunican con almacenes u otras partes del templo. Lo peor, como siempre, es el estado en el que se encuentra la piedra, que junto a la presencia de elementos modernos fuera de contexto, afean la visita de esta parte. Una vez terminada la planta inferior, subiremos a través de las escaleras que se encuentran en el vestíbulo, al lado del Mamisi, y que nos permite acceder a la terraza del templo.
Antes veremos que a la derecha hay una sala actualmente inaccesible que comunica con la capilla de ese lateral del templo y que no puede visitarse porque debido a lo estrecha que es, se deterioraría todavía más deprisa con el roce de los visitantes. Una vez arriba, lo primero que encontraremos será una habitación utilizada hoy en día para alojar una maqueta del templo. Es una maqueta chula que ayuda al visitante a hacerse una idea de la parte exterior del templo de forma completa. Abandonando esta habitación accederemos a la terraza como tal, un espacio que está musealizado en el que encontraremos diferentes partes del templo que no han sido ubicadas en su lugar original, así como una maqueta de gran tamaño de la zona de los templos nubios para hacernos una idea de dónde se encontraba originalmente Devot en el contexto del resto de templos de la zona. La verdad es que se agradecerían mayores explicaciones en esta zona en concreto, tanto de los elementos que se encuentran allí como del templo en general, porque es cierto que con las maquetas nos hacemos una buena idea de su aspecto y de su localización originales, pero el visitante que no conoce mucho el templo no encuentra grandes explicaciones de los diferentes elementos más allá del breve panfleto que nos ofrecen en la entrada. Con esto se cerraría la visita del templo, pero quería reseñar un poco lo que he llamado o lo que la Comunidad de Madrid llama las memorias del templo. Y es que en la misma página de la Comunidad de Madrid dedicada al templo podemos leer las memorias de cada año del templo con informes del número de visitantes que recibe, así como daños y mantenimientos que se realizan. En el año 2024, por ejemplo, quedaron registradas una serie de mejoras y mantenimientos para el templo. También especificaron que durante el 2024 no se ha avanzado en la nueva museografía del templo, esperando poder abordarla en el próximo 2025. Tampoco se ha mejorado la accesibilidad al monumento, otra de las demandas más habituales, y deberá reiterarse su exigencia a la Dirección General de Patrimonio Cultural para conseguir la adaptación de los accesos al templo de Devot. Como veis, hablan de un futuro 2025 porque las memorias del 2025 aún no se encuentran disponibles en el momento de la publicación de este vídeo. Para que os hagáis una idea del número de visitantes que tiene el templo, en el año 2022 fue de 109.372. En el año 2021, justo un año antes, los visitantes fueron 87.664, o sea que subieron del 21 al 22. Si nos vamos al año 2020, fueron 75.966 menores, de los cuales 53.677 correspondían al primer trimestre. Sin embargo, por ejemplo, en el año 2019, justo antes de la pandemia, los visitantes ascendieron a 237.393. Para el año 2024, en el que ya se tenía que reservar la entrada, actualmente solo es posible hacerlo reservando la entrada con antelación en la página del templo de Devot, y solo se permite pasar 15 personas cada 30 minutos, los visitantes anuales en 2024 fueron de 101.960, mientras que en el 2023 fueron de 109.694, algo un poquito más reducido. Si queréis ver todos estos informes y más información sobre el templo de Devot, en la misma página de la Comunidad de Madrid dedicada al templo podéis verlo todo con tranquilidad. Y ya para finalizar, os dejo una serie de enlaces útiles y bibliografía que he utilizado para este vídeo. Todos estos enlaces que veis aquí estarán disponibles en la entrada del blog donde originalmente publico el contenido que luego transformo en forma de vídeo. Seguramente intentaré también dejarlo en la descripción del vídeo. La bibliografía igualmente utilizada, como veis, pues es bastante amplia porque comparte bibliografía del vídeo anterior con este vídeo. Al final está muy ligada a la historia del templo con la visita actual. Y esto es todo. Espero que ambos vídeos del templo de Devot os hayan dado una idea mucho más profunda de lo que es la historia y el estado actual del templo y los elementos que lo componen. Y si os ha gustado, por favor, darle a me gusta, suscribiros, activar la campana para que os avise cualquier cosa, cualquier acción que realicéis, comentarios, etcétera. A mí me ayuda a llegar a más gente. Muchísimas gracias.